muchísimo gusto en esta noche de lunes enlazarme con la consultor fiscal, la contadora Luz Guzmán, quien hoy nos va a ayudar a entender un tema muy interesante. Y es que le comento, le recuerdo que ya estamos en septiembre, que es el mes del testamento, y hay un tratamiento fiscal que hay que darle a las herencias y donaciones, del que muchísimos sé que desconocemos, y me incluyo. Contadora Luz Guzmán, ¿cómo está? Bonita noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Emma. Qué gusto me da saludarle, y pues entrando en materia, ayúdenos a entender el tratamiento fiscal que se le debe de dar a alguna herencia, porque parecería, o estamos muchos en la creencia, de que no hay que darle ningún tratamiento fiscal, pero lo correcto es que sí hay que hacerlo. Es correcto. Como has comentado, muchas veces el desconocimiento del cumplimiento de las leyes no nos justifica de caer en cosas buenas que para el SAT pues parecieran que no son tan buenas. Entonces, el primer mensaje es, ahorita estamos en septiembre, recordemos que hay una campaña a nivel nacional, septiembre, mes del testamento, pero ¿qué implica esto del testamento y las herencias? Uno, si yo soy una persona que estoy recibiendo una herencia, hasta el día de hoy en México, y reitero esto de hasta el día de hoy porque varios años se ha pospuesto esta propuesta de gravar las herencias. Al día de hoy las herencias están exentas. Quiere decir que sin importar el importe que yo reciba por concepto de una herencia, provenga de quien provenga, sea un familiar o no, sin importar el importe, no pago ni un centavo de impuesto. Sin embargo, si este importe que yo recibo como herencia excede de 500,000 pesos, tengo que avisarlo al SAT a través de una declaración informativa en la declaración anual que se presenta en el mes de abril. Si yo estoy obligado a presentar declaración anual, ahí simplemente informo a la autoridad que percibí un ingreso por este concepto. Es informar. ¿Qué pasa si no lo informo? Si yo no lo informo y el SAT detecta que yo por ahí recibí un depósito o que percibí un ingreso extraordinario y que no lo declaré, por el solo hecho de no haberlo informado, la autoridad lo considera como un ingreso omitido. Y en ese momento, al considerarlo como un ingreso omitido, si estaba exento, ahora ya no estaría exento y tendría que pagar un impuesto por esa cantidad que percibí. Entonces, punto número 1, mes de septiembre, puedes hacer tu testamento. Qué mejor dejar soluciones y no dejar problemas. Una de las realidades es que todos algún día vamos a partir de esta tierra, y qué mejor que dejar en orden todas esas propiedades que tenemos, si tenemos empresas, si somos socios o accionistas, si nos dedicamos al arrendamiento, si por ahí tenemos inversiones, qué mejor dejarlo plasmado, ¿verdad?, en un documento donde quede constada cuál es nuestra voluntad. Y si yo estoy heredando o yo estoy percibiendo un ingreso por alguna herencia, saber que por ese concepto no voy a pagar nada de impuestos, pero tengo que informarlo. Entendido, contadora Luz Guzmán. Surgen varias dudas en torno a, en primer lugar, si yo soy una persona que, pues vaya, nunca he declarado ante el SAT nada, porque no he sido como tal empleada, y llega este momento en el que recibo la herencia por este monto superior a los 500,000 pesos que nos comentaba, entonces sí tengo que acercarme y hacer esta declaratoria, ¿es correcto? Correcto, es una declaración anual, pero es con carácter informativo. Únicamente ahí voy a poner el concepto por el cual estoy percibiendo ese ingreso, y es una herencia. Estamos también viendo el tema, van a ver abajo, ¿verdad? Donación. ¿Qué es la diferencia de una herencia y una donación? Sí. Un donativo está exento de impuestos siempre y cuando lo perciba por padres, hijos, hasta ahí, nada más. Pero si lo estoy recibiendo de un tercero, hay un límite de exención que es hasta 3 salarios mínimos. Y la donación, a diferencia de la herencia, es en vida. Yo puedo donarle a alguna persona algún dinero, algún bien, ¿verdad?, con carácter oneroso, pero en este caso, si es percibido por alguna persona que no es mi familiar en línea recta, ascendiente o descendiente, tengo que pagar impuestos. Es decir, si recibo un donativo de un hermano, de un primo, de una tía, ahí sí tengo que pagar impuesto por una donación. Si estoy recibiendo una donación por un esposo o la esposa hacia el esposo, hacia los hijos,
o hacia los padres, allí no hay pago de impuestos sin importar tampoco el importe, pero es cuando estamos hablando en vida. Si rebasa de 600,000 pesos el importe del donativo, tengo que informarlo. También, si no lo informo, entonces la autoridad, si detecta una discrepancia fiscal, discrepancia es cuando tengo más gastos que ingresos, para la autoridad es un ingreso omitido. Entonces, si yo lo informo, si yo lo declaro como un dato informativo, no pasa nada y está exento de impuestos. Es la diferencia entre lo que es una herencia y una donación. En ambos casos hay que ir también ante una fe pública para hacer el contrato de donativo, de donación, o en el caso, ¿verdad?, el testamento en el caso de una herencia. Qué importante lo que nos está ayudando a entender, en primer lugar, la diferencia entre herencia y donativo, que como ya nos explicaba, se hace en vida. Y sobre todo, contadora Luz, tener cuidado porque nos estás explicando, nos queda en claro que es informativo, es informar a las autoridades si se recibió esa herencia o ese donativo. Pero si no, entonces, contadora Luz Guzmán, vendrán impuestos importantes de parte de las autoridades fiscales. Así es. Ahora sí, el mensaje es informar. Si tú recibes un ingreso por herencia o por un donativo, si rebasa de 500,000 o 600,000 pesos, tienes que informarlo en tu declaración anual. Qué importante conocer esto, y si usted que nos está viendo tiene alguna duda de cómo hacer precisamente este tratamiento fiscal, de cómo presentarlo ante las autoridades si ha recibido o bien una herencia o bien una donación, contadora Luz Guzmán, ¿cómo se pueden acercar a Maya Contadores? Claro que sí, pueden dejarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales o en el correo información@mayacontadores.com. También los invitamos este miércoles, se pueden inscribir a nuestro webinar donde vamos a hacer como un checklist de lo que es la norma 35. Recordemos que en octubre ya pueden empezar las visitas, se supone que ya estamos listos, entonces vamos a hacer como que un repaso de esta implementación de la norma, si ya estamos listos. Igualmente, para inscribirse a este webinar es a través de los datos de contacto que ya nos daba de Maya Contadores. Así es, información@mayacontadores.com. Una excelente oportunidad para que usted tenga presente lo que conlleva esta norma y sobre todo estar al pendiente, pues vaya, de lo que ya las autoridades empiezan a exigir, empiezan a solicitar de manera formal aquí en México. Contadora Luz Guzmán, es como siempre un gusto charlar con usted y sobre todo que nos comparta esta información que para muchos es desconocida y hoy gracias a usted ya sabemos un poquito más. Claro que sí, un placer saludarles y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho.